habíamos quedado en esta parte donde pues veíamos algunas características de los lenguajes de programación desde el punto de vista del paradigma, desde el paradigma al que corresponde, ¿no? Habíamos identificado dos tipos de paradigmas, el imperativo y el declarativo. Habíamos comentado también que los lenguajes que están bajo el paradigma declarativo son aquellos lenguajes en el que el usuario programador tiene que definir un área de memoria para almacenar un valor. Obviamente esa definición de área de memoria lo logramos a través de el tipo de dato que le asignamos a una variable, a una constante o a una función. Ese tipo de datos entonces nos indica qué tanto espacio de memoria necesitamos para almacenar un valor. Comentábamos que si es en Java un valor entero, pues te reserva 4 bytes. Si es en C, te reserva 2 bytes. A eso nos referimos entonces cuando tenemos que reservar un área de memoria para almacenar un valor. Mientras que los lenguajes imperativos no. Los lenguajes imperativos no requieren que nosotros, creo que me confundí, ¿no? La definición que les daba anteriormente es de los lenguajes imperativos, ¿no? Los lenguajes imperativos son los que tenemos que definir el área, mientras que los lenguajes declarativos no. En los lenguajes declarativos no se reserva un espacio, sino que se va a calcular de hacer esa reservación, no la hace el programador, sino que la va a hacer el compilador. ¿Sí? El compilador va a definir qué tanto espacio de memoria se requiere para que se almacene dicho valor. Habíamos comentado de manera de ejemplo el lenguaje SQL, ¿no? El lenguaje SQL, pues cuando hacemos una consulta, no indicamos de qué tamaño es la tabla, no indicamos de qué tamaño son los campos, y tampoco es necesario que le indiquemos cuántos registros queremos leer, ¿no? Le decimos que lo calcule y que nos los presente nada más. En ese sentido, se dice entonces que en los lenguajes declarativos se indica qué es lo que el usuario quiere hacer, más no cómo debe de hacerse. Algo que ocurre con los lenguajes imperativos, en el cual ahí tenemos que indicarle cómo se debe de hacer, ¿sí? Es decir, si queremos realizar una suma, tenemos que indicar paso a paso cuál es el proceso que tiene que seguirse para realizar una suma. Imaginemos que queremos sumar n números. Entonces, se nos ocurre programar un ciclo en el cual haga el barrido en un arreglo a lo mejor, o haga la lectura de teclado de uno en uno y que los vaya sumando conforme se va dando el ciclo. Entonces ahí estamos diciendo cómo queremos que se haga. Y eso es la particularidad también de los lenguajes imperativos. Mientras que en los lenguajes declarativos no. Ahí no tenemos que indicar cómo queremos que se haga, sino que tenemos que indicar qué es lo que queremos que se haga, ¿sí? Y aquí en los lenguajes declarativos, pues solo con que digas la función y le pases los elementos, con eso ya te da el resultado, ¿verdad? No les tienes que decir cómo tiene que hacer un recorrido en un ciclo, no es necesario. Eso se va a encargar de realizarlo el propio compilador. ¿Ok? Bueno. Decíamos que hay diferentes estilos y obviamente, dependiendo del estilo, pues es la manera como vamos a expresar la codificación. Y en ese sentido, pues hay varias maneras de cómo expresarlo, ¿verdad? Aquí tenemos a la vista un ejemplo de cómo expresar computación para un lenguaje imperativo, en el cual queremos calcular m a la n, donde n es mayor o igual a 0. ¿Sí? Y bueno, el código que tenemos ahí no se parece ni a Java, ni, bueno, no es Java ni es C#, pero permite fácilmente identificar qué es lo que queremos lograr, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí estamos diciendo, bueno, que establece una variable igual a 1 y inmediatamente después viene un ciclo, ¿no?
donde evalúa que n sea mayor que 0, donde n, pues obviamente es la potencia, ¿no? Y lo que hace es multiplicar el resultado que en este momento inicia con 1 por m, donde m es la base, ¿sí? Se hace la multiplicación y eso se guarda en result. Se decrementa el valor de n y luego nuevamente regresa el ciclo. Y así va a estar ejecutándose el ciclo hasta que efectúe la operación y nos entregue el resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Pues haciendo la multiplicación de los elementos del elemento hasta que encontremos el resultado, ¿sale? Entonces, ¿qué característica presenta este tipo de programación? Bueno, que tenemos que nosotros expresar la modificación reiterada de la memoria implícita, ¿sí? Es decir, tenemos que expresar de manera reiterada la modificación para la variable result, para la variable n, ¿no? Sí, es decir, que cada vez que se genere el ciclo, se van a estar actualizando esos elementos, ¿sí? Entonces, eso pues habla de que estamos hablando de un ciclo en el que cada vez se van recalculando las variables y al final nos va a dar un resultado. Bueno, se puede decir que ese es un ejemplo de cómo estaríamos calculando m a la n para un lenguaje imperativo. Tenemos el mismo ejemplo, pero nada más que ahora es para un lenguaje funcional, ¿sí? Y veamos cómo, pues para empezar, la cantidad de instrucciones se ve disminuida. Aquí tenemos 5 instrucciones, mientras que aquí tenemos únicamente 2. En los lenguajes funcionales es común que el nombre de una función se repita más de una vez, ¿sí? Automáticamente el compilador va a identificar a qué función va a llamar. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender de los valores que tenga en los parámetros. En este ejemplo vemos que esta función power recibe 2 elementos, ¿no? 1 y 2. Y la de abajo también recibe 2 elementos, ¿sí? Entonces aquí el propio compilador va a identificar cuándo entra la función, a la primera función power o cuándo entra a la segunda función, ¿sí? Entonces eso lo va a identificar muy claramente. Ahora, si vemos la función power, diríamos que está como una especie de sobrecarga, sí, sí, pero en esta especie de sobrecarga, la función power, si lo vemos también, está trabajando como una recursividad. ¿Por qué? Porque dentro de su cuerpo, de la función, hay un llamado recursivo. Y esa es otra característica más que tienen los lenguajes funcionales, ¿sí? Que son recursivos, ¿sí? O que aplican mucho la recursividad. Obviamente tampoco hay que abusar de la recursividad. ¿Por qué? Porque eso implica que en algún momento pues, nos podamos llegar a agotar la memoria si son muchas llamadas recursivas, porque por cada recursividad sabemos que los valores que presentan las variables almacenado en un área de memoria. Y si volvemos a volverla a llamar el ciclo, esos valores nuevos que tiene son colocados en otra área de memoria. De tal suerte que puede darse el caso que en algún momento nos agotemos esa memoria que tenemos disponible del sistema. Entonces hay que también ser mesurados, ¿no? En algunos lenguajes de programación ya viene establecido, perdón, en algunos lenguajes de programación funcionales. Ya viene delimitado la cantidad de veces que puede hacerse un llamado recursivo. Eso con la finalidad de que no nos lleguemos a agotar la memoria y que obviamente nuestro programa no quede bloqueado, ¿verdad? O peor aún, que no quede, o que no caiga abruptamente, ¿no? Ok, sabemos entonces que cuando estamos trabajando con recursividad, tiene que detenerse. Y cuando se detiene, entonces obtiene un valor y ese valor es pasado a
para que nosotros programemos una función recursiva, que identifiquemos cuál es la condición de parada, ¿sí? ¿Cuál es la condición que nos va a llevar a detener esa recursividad? Entonces aquí la primera función es una función que va a trabajar como una función de parada, ¿sí? Es decir, cuando la función power reciba un valor en m y que además el segundo parámetro que se esté pasando sea 0, entonces en ese momento lo que va a hacer es retornarnos 1. Esta primera función entonces es la condición de parada, ¿sí? La segunda función lo que va a hacer es calcular m a la n, ¿sí? Pero obviamente aquí esta función tiene algunos errores, ¿sí? No sé si alguien ya los pudo detectar, que tiene algún error esta función recursiva, la segunda función. Y si ya lo detectó, que nos pueda compartir dónde están los errores, o el error, o los errores. ¿Ya se fueron todos? Aquí estamos. No, profe, aquí estamos, ¿no? Perfecto. ¿Lo están analizando? Sí es. Ok. Muy bien. Analícenlo entonces y me comentan, ¿sale? ¿Dónde está el error? Como que se me bajó la presión, dando sueño. Ellos participan, ¿no? Ustedes ahí escuchándome y yo aquí hablando. Bueno, yo no recuerdo en cuál sería el error, profe. Ok. Bueno, ya tenemos ahí a alguien que no logra identificarlo. ¿Alguien más? Piensen desde el punto de vista del llamado a la función recursiva, ¿no? Sí. No vayan a decirme, pues es que ahí está escrito en programación funcional y por eso no le entiendo. No, no, no. Se entiende, ¿no? Esa instrucción es bastante entendible. Creo que había dicho que el igual tendrá que ir primero, ¿no? Ese sería el error. Ok. Sí, eso habíamos dicho, ¿no? Que eso pudiera ser. Sí, que el igual iba primero. Pero resulta que aquí el igual no está como una asignación, sino que el igual está como definiendo el cuerpo del programa, el cuerpo de la función. ¿Sí? Hagan de cuenta que esto pudo haber sido una llave que abre, ¿no? Y por acá hagan de cuenta que está la llave que cierra. Aquí el operador igual no es un operador de asignación. ¿Sale? Ok. Como lo que retorna, ¿verdad, profe? Sí. Exactamente, es un valor que está retornando. Es para separar lo que recibe la función al cuerpo de la función. Acá recibe la función, por ejemplo, esta es la función power y recibe dos argumentos, ¿sí? Estos dos que estoy señalando. ¿Y cuál es el cuerpo de esta función? Lo que está aquí, la multiplicación de m por power y bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces sabemos que vamos a calcular m a la n. ¿Sí? Sabemos que empezamos a hacer llamados recursivos para multiplicar m por power nuevamente, ¿sí? Volver a recalcular. Al llamar a power, tenemos que afectar el valor de n, ¿sí? Para que en algún momento valga 0. Y cuando valga 0, nos retorne el 1. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esa es la función de parada. En algún momento, ese llamado recursivo
que se está ejecutando en ese sentido va a llamar a esta función de arriba, ¿sí? Es decir, va a llamar más de una vez a la segunda función. Y cuando vaya a terminar, se va a la de arriba. Pero ¿qué está mal escrito aquí? ¿Necesitan ayuda? Sí, que nomás no damos. Ok, ahorita le llamo a los de cuarto. Ah, no es cierto. ¿Qué pasó, pues? Era ¿Cómo broma para que se así, despierten los profe? demás. Para que sientan herido el orgullo. Fíjense. El primer parámetro que recibe esta función es m. ¿Sí? El segundo parámetro que recibe o espera recibir aquí es 0. ¿Sí? Bueno, aquí estamos diciendo, voy a colocar la pluma, que la función power se está llamando y está pasando dos argumentos, m y n. ¿Sí? Entonces, para que mande llamar esta función power, la de arriba, que es la función de parada, en algún momento el valor de n tiene que valer 0 para que pueda acceder a esa primera función. Si no vale 0, pues no entra a esta primera función power, se va a la segunda. ¿Sale? Entonces, la pregunta que les hago ahora, ya la estoy cambiando. ¿Cuándo va a valer 0? ¿En qué momento llega a valer 0n? Desde el punto de vista del código. Podría ser que no va a valer 0, siempre se le aumenta a 1, ¿no? Exactamente, o sea, aquí n nunca va a valer 0. Imaginemos que n vale 3. Imaginemos que es 3 al cubo, ¿no? 3 al cubo. Entonces, mandamos llamar a la función power, le pasamos 3 y 3. Obviamente, a la primera no va a entrar. El 3 sí lo puede recibir en m. Pero el segundo argumento de la primera función power es 0, es una constante, no es variable. Entonces, ¿el 3 es igual a 0? Pues no es igual a 0, entonces no entra a la primera función, se va a la segunda. Está caliente. ¿Quién está caliente? Tenga cuidado. Por ahora. Ok, entonces aquí en M recibe el 3, ¿sí? Que es la base. ¿Sí? Y aquí fíjense, ¿qué estaría pasando si le pasamos el segundo 3? Diría 3 más 1, 4. ¿Sí? Está haciendo una suma. Y luego multiplico el 3 por el llamado recursivo. Oh, perdón, no puedo escribir. Multiplico el 3 por el llamado recursivo a la función power y le paso el valor de m. ¿Cuánto vale m? 3. 3. ¿Y cuánto vale n? También 3. No, vale 3. ¿Sale? Entonces, está cayendo en un ciclo infinito. ¿Dónde tengo que ir? Porque debe decrementarse, no es el primer detalle que debe haber saltado. ¿Sí? Ahí debe haber saltado la liebre. Si dijimos que n en algún momento tiene que valer 0, bueno, ¿dónde está el decremento? No hay decremento, ese es el primer error. Para resolver ese error, entonces, ¿dónde tengo que decrementarlo? Díganme ustedes.
¿dónde lo decremento? Se cambia el n más 1 por n menos 1. Una pregunta. Cuando vieron... Híjole, lo escuché muy entrecortado y no pude estructurar lo que dijo. En la parte donde dice n más 1, ¿se cambiaría en vez de que sea más 1, sea menos 1? Y así cada vez n decrementaría. No, Profe, no. ¿Sí? A ver si me da. ¿No sería desde, o sí, desde el principio en donde dice power m 0 igual a 1? ¿No sería ahí ahí no. ¿No? Entonces, si se coloca 0 más 1, que vaya incrementando. No. Fíjense, estamos llamando aquí, perdón, voy a colocar el láser. Estamos aquí llamando a la función power y le estamos pasando el valor de m y n. ¿Cuál de los dos tenemos que decrementar, m o n? N, ¿no, profe? N, exactamente. Gracias. Entonces, cuando yo pase el decremento de n, lo va a recibir aquí. ¿Sí? Entonces, ese decremento tengo que hacerlo aquí antes de que pase. Aquí tengo que decir entonces que es n menos 1. Y aquí debe ser solamente la variable n. ¿Sale? Entonces, esos son los dos errores que tenemos ahí. Si queremos analizar 3 a la 3, entonces aquí m Se cortó, recibe el profe. valor de 3. ¿Es mi internet o se está entrecortando la clase de profe? Sí, Ya. Que de hecho yo también los escucho entrecortado, fíjense. ¿No es su internet, profe? ¿O es la aplicación? Pues a lo mejor. No, igual yo lo estoy Ok, escuchando. porque yo también. puede ser mi internet, ¿eh? Así que vamos a esperar que mejore. Vamos a ver, ¿me escuchan ahí mejor? Sí, profe, ahorita sí se escucha bien. Ok. Bueno, entonces decíamos que si vamos a evaluar 3 a la 3, en m recibe el valor de 3, en n recibe el valor de 3, y ahora en el cuerpo de la función vamos a multiplicar 3 por el llamado recursivo power m menos n1. ¿Sí? Entonces aquí estaríamos pasando el valor de 3 y aquí 3 menos 1, que en ese caso sería 2, ¿verdad? Entonces aquí voy a borrar para no tener el 3, sino tener el 2. Aquí sería 2 porque es 3 menos 1 es 2. ¿Ok? Se hace el llamado recursivo y al llamar a esta función que está aquí, recibe nuevamente m. Voy a colocar una línea para separar el siguiente llamado. Recibe el valor de m, nuevamente recibe el 3. Y en n estaría recibiendo el valor de 2. ¿Se sigue escuchando entrecortado? No, profe, No, ahorita se escucha bien, yo profe. escucho bien. Ok, perfecto. Entonces, ahí está. Continuamos con el cuerpo de la función
Y en el cuerpo de la función dice que vamos a multiplicar el 3 por el llamado recursivo a la función power y se le va a pasar el valor de 3 y se le va a pasar el valor de n menos 1. Si aquí n fue 2, 2 menos 1 es 1. Ese valor de 1 entonces es el que estamos pasando como llamado recursivo a esta función. Le pasamos 3 y 1. ¿Ok? Cuando llega entonces, sigue lo siguiente. Recuerden que aquí está la multiplicación, ¿verdad? Voy a colocar la multiplicación. Y obviamente está pendiente que esa expresión termine de desarrollarse. Bueno, entonces cuando llega el llamado recursivo a power, recibe nuevamente en m el 3 y en n ahora recibe 1. Y para el cuerpo de la función dice que va a multiplicar a m, que vale 3, por el llamado recursivo a la función power. ¿Qué parámetros estamos pasando a la función power? Dice que m, ok, m vale 3. Y le estamos pasando también n menos 1. N menos 1, si n vale 1, menos 1, pues es 0. Entonces, a la función power le estaríamos pasando el 3 y el 0. Nada más que ahora, en vez de que se vaya a la segunda función, se va a la primera. ¿Por qué se va a la primera? Ay, perdón. Uy, me va a sacar. Me va a sacar, me va a sacar. A ver. Bueno, voy a mantenerlo. Creo que hay una compañera que tiene encendido su micrófono. Sí. Ahorita la vamos a fiscalizar. Y le vamos a asignarle una multa. Creo que era el mío, profe. Es que a mí esta cosa se loca. Ah, perfecto. Bueno, gracias por la sinceridad. ¿Sale? Bueno, entonces continuamos. Decíamos que hace el llamado recursivo a la primera función power y se va a la primera función power porque este valor de 0 que voy a encerrar aquí está coincidiendo con el valor de 0 que recibe aquí. ¿Sí? Profe. Este es, ¿sí? Profe, ¿Estamos usando pantalla? Perdón, disculpen, el área de producción me quedó mal y según yo ustedes ya están ahí. Qué bueno que me comentaron, ¿no? Ahí está. Voy a borrar lo que encerré ahorita para que puedan volverlo a ver. Gracias, compañero, ¿eh? Y cuando ocurra eso, por favor, ahí me están diciendo porque pues uno aquí se pierde también con tanta tecnología. Ok, decíamos entonces cuando llamamos a la función power, a la primera función, este 0 que tenemos aquí que está pasándose coincide con este 0 que está aquí que espera recibir. Este 0 que está en la función power como segundo parámetro es un valor constante, mientras que la m es una variable. Entonces aquí la función power requiere que el segundo elemento venga 0. Si no viene 0, entonces lo recibe la segunda función. Y para este caso, cuando ya tenemos en M3 y aquí 0, es entonces cuando entra a la primera función. ¿Y qué es lo que hace aquí? Te retorna 1. Retorna este valor de 1. Otra vez. Ese valor de 1. Ese valor de 1, obviamente lo retorna a quien lo mandó a llamar, que fue aquí. Y ahora sí, hace la multiplicación. 3 por 1, 3. Y ese valor de 3 se lo pasa a la llamada anterior, que es esta.
y hace la multiplicación 3 por 3, 9. Y ese valor de 9 se lo pasa a la llamada anterior. Y le hace la multiplicación 3 por 9, 27. Y obviamente, como ya no hay ninguna otra llamada, pues lo que te retorna es el valor de 27. ¿Sale? ¿A quién se lo retorna? Bueno, en este caso no se está especificando que se imprima ese valor, pero si tú ese llamado a la función lo metes dentro de otra función que te lo imprima, ahí se estaría imprimiendo. ¿Sale? Y el resultado que te está arrojando entonces es 27. ¿Sale? Entonces, así es como trabaja en este caso esta expresión que está escrita en un lenguaje funcional. ¿Qué es lo que cambió? Pues la manera como acomodamos nuestra instrucción. Las llamadas recursivas no cambian, es un concepto que se aplica en muchos paradigmas. Incluso ustedes lo vieron cuando estaban aprendiendo a programar. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de este lenguaje? Que todo se expresa a través de funciones. ¿Sale? Todo a través de funciones. No hay una memoria implícita donde le estemos asignando el valor directo a la variable como si fuera una asignación. No. Si se dan cuenta, recibe el valor una variable a través de una función. ¿Cuándo? Cuando se hace el llamado recursivo. ¿Sí? Es decir, estamos utilizando una función para que reciba valor una variable. No hay una asignación directa. ¿Sale? Y los resultados intermedios son pasados directamente a las funciones, como en el caso, por ejemplo, de 3 por 1. Obviamente ese resultado se pasó a quien lo mandó a llamar. Y ese resultado intermedio de 3 por 3 también se pasó a la función que lo mandó a llamar. Y el control lo logramos aquí en los lenguajes funcionales gracias a la recursividad. ¿Ok? Bueno, entonces, no sé si tengamos algún comentario con respecto a este ejemplo. Ya los perdí. No, profe. Todo bien con el ejemplo. Ok, perfecto. Sigamos entonces. Tenemos otro ejemplo, más bien el mismo ejemplo, nada más que ahora visto desde un lenguaje lógico. ¿Sí? Si se dan cuenta, tiene 5 instrucciones, pero no es tan sencillo de leerlo como el lenguaje funcional o el lenguaje, o los lenguajes imperativos, ¿verdad? Pero bueno, ahora aquí ya no hay funciones. Oiga, pero ese power que está ahí parece una función. No, no. Aquí no se le llaman funciones. ¿Sí? Aquí se le llaman cláusulas. ¿Sí? Y vemos que la cláusula power se repite 2 veces. Está aquí y está acá. Y para este ejercicio también se está aplicando una recursividad. ¿Sí? Chequen cómo aquí está ya la recursividad, ¿no? Aquí voy a colocar esto. Aquí se está aplicando la recursividad, ¿no? Viene para acá. ¿Sale? Entonces, ¿pero cómo funciona? Bueno, los 2 primeros elementos que están como argumentos en la función power, en este caso m y 0, son los argumentos, los parámetros que recibe. El primero es una variable, el segundo es una constante. Al igual que en los lenguajes funcionales, en los lenguajes lógicos, cuando colocamos una constante como argumento, le estamos indicando que espera recibir ese valor, ¿sí? El valor de 0. Si no le recibe ese valor de 0, no entra a esa función, perdón, a esa cláusula. Entonces, si en el llamado recursivo llegara a entrar a esta primera cláusula donde recibe el valor de m como primer argumento y como segundo argumento tiene 0,
entonces lo que te va a retornar es el 1, el tercer elemento, ¿sale? Para los que han programado en C#, esto lo podemos ver como si fuera un paso de parámetro por salida. Ya ven que cuando empezamos a programar en el lenguaje C, nos decían que hay dos tipos de pasos de parámetros, el paso de parámetro por referencia y el paso de parámetro por valor. En C# hay tres tipos de pasos de parámetros, el de referencia, por valor y uno más que se llama de salida. Creo que también en Java está, ¿sí? Ese de salida es cuando no lleva valor cuando se llama, pero cuando regresa se trae un valor. Entonces aquí cuando mandamos a llamar a la función power, este tercer argumento no viene con valor, pero si llega a entrar, entonces cuando regrese de ese llamado se va a llevar el 1, ¿sale? Y bueno, en la segunda función power igual tenemos dos argumentos. Aquí espera recibir un valor en m y aquí espera recibir un valor en n. Obviamente va a entrar el llamado recursivo a esta segunda función siempre y cuando el segundo argumento sea diferente de 0. Porque si el primer argumento es igual a 0, se va al primero. Si es diferente de 0, entonces entra en el segundo. Y de esta operación o de estas expresiones que tenemos aquí, va a generar un resultado, ¿sí? Que lo va a almacenar en la variable result. Y eso que genere como resultado es lo que te va a retornar aquí en el tercer argumento. ¿Sale? No vamos a entrar a detalle a profundizar cómo está programado el cuerpo de esta cláusula. Ya en su momento hablaremos de él, ¿verdad? Bueno, entonces aquí igual no hay memoria implícita. Igual el control se basa en recursión y los valores intermedios son pasados a través de una unificación, ¿sí? A través del valor que recibe una cláusula cuando es mandada a llamar. Y bueno, todo eso se define a través de cláusulas o predicados, ¿sale? Más adelante vamos a ver que existen dos tipos de cláusulas, unas que se les conoce como hechos y otra que se les conoce como reglas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos de ejemplo 3 maneras de cómo expresar el mismo concepto o el mismo procedimiento, cómo expresarlo de 3 maneras diferentes, ¿no? En este caso queremos calcular m a la n, es decir, 3 a la 3, y tenemos 3 maneras diferentes de cómo calcularlo. Obviamente, dependiendo del lenguaje de programación que nosotros vayamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, es nada más a manera de ejemplo de cómo se representarían estos lenguajes. ¿Ok? Bueno, les encargo entonces esta tareita. ¿Cómo ven? Investigar las características de los lenguajes y compiladores para Ruby, Scala, Go y Python. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a investigar de estos lenguajes? Vamos a investigar a qué paradigma le corresponde, si son del paradigma orientado a objetos, en este caso imperativo, si son del paradigma declarativo, y dentro de los declarativos, si son funcionales o si son lógicos, ¿sale? Eso es lo que hay que hacer más que nada y obviamente identificar quién lo creó, quién lo desarrolló, qué tanta aceptación está teniendo el lenguaje dentro de la comunidad desarrolladora de software, que al final de cuentas es quien lo hace popular a un lenguaje, ¿no? Esa comunidad que se dedica a desarrollar software. Disculpen, ¿cómo es que dijo que íbamos a investigar? Okay. Bueno, no sé si tengan más preguntas con respecto a ok. A ver, ¿qué es lo que van a investigar? Sí. Lo que van a investigar de estos 4 lenguajes es lo que más importa es a qué paradigma pertenecen. ¿Sale? Obviamente aquí dice características de los lenguajes y compiladores. Bueno, dentro de esas características
yo esperaría que ustedes expresaran a qué paradigma pertenecen, ¿sí? Si pertenecen al paradigma de los lenguajes imperativos o declarativos. Y una vez que le hayan identificado a qué paradigma pertenecen, indicar también a qué subparadigma pertenecen. Ok, si es entre los lenguajes imperativos, hay que definir si es orientado a objetos, si es lenguaje paralelo, si es procedural o cuál es. Si es declarativo, hay que decir si es funcional, si es lógico o si es orientado a objetos. Obviamente orientado a objetos no es, perdón, si es de base de datos. Obviamente de base de datos pues no es, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, eso hay que investigarlo y hay que redactar un documento en formato PDF. Fíjense, es algo que aquí se está pidiendo como parte del entregable, ¿sí? Como parte de los requisitos. Formato PDF. Y lo estoy encerrando en círculo para que no se les vaya a pasar por alto, porque lo suben en Word, ¿sí? Y les soy honesto, cuando reviso, yo no descargo los archivos. Ahí en Moodle está la opción para que yo pueda revisar en línea el documento. Si el documento está en Word, no lo puedo revisar en línea, tengo que descargarlo. Lo descargo y tengo que abrirlo, ¿no? Pero si está en PDF, lo puedo ver en línea y eso a mí me ayuda mucho para que sea más rápido el análisis y la revisión que le hago al trabajo que ustedes vayan a subir. Entonces, si ustedes lo suben en otro formato, pues obviamente se penaliza, ¿verdad? Lleva su penalización. ¿Por qué? Porque ahí está indicado en qué formato debe de ser. Y obviamente hay que darle una forma también al trabajo en PDF, en el que debe llevar una hoja de presentación, un índice, una introducción, un desarrollo de la actividad. ¿A qué le llamamos desarrollo de la actividad? Bueno, a la investigación que van a hacer, que van a investigar Ruby, Scala, Go y Python. Al final, la conclusión y las referencias consultadas. Este formato que tienen aquí es el formato que vamos a trabajar para todas las actividades, ¿sí? Todas las actividades. Así que no se les, por favor, manténgalo presente que es para todas las actividades. Porque en las siguientes actividades que les voy a dejar, ya no tengo espacio en el PowerPoint para agregar esas indicaciones. Entonces, para que las tengan en cuenta, ¿no? Y porque igual cuando ya estén programando, hay quienes nada más me suben el puro código fuente. Sí, y eso, pues no. Debe ir con este formato: presentación, índice, introducción, el desarrollo del problema, ¿sí? Y todo bien organizado. Si me envían nada más el código fuente, híjole, ahí cuando yo tenga lo voy a compilar, ahí cuando tenga tiempo lo voy a compilar y por lo regular casi nunca tengo tiempo. Pero no se lo digan a nadie y eso penaliza mucho. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta, algún comentario entonces? De mi parte no hay. Todo bien. ¿No? ¿Cuándo es la tarea? Muy buena pregunta. Para hoy estamos a 9 de septiembre. Déjeme entrar al EAD. Y aquí no lo tengo en caché. Ok, déjeme entrar a EAD. Uy, ahí se quedó. ¿Las referencias serían en formato APA? Sí, en formato APA.
Ok. Estoy entrando al aula virtual para de una vez definir la fecha y que ustedes lo puedan consultar ahí. A ver, entonces estamos acá. Voy a activar la edición. Editar. Mostrar. Editar ajustes. Ok, entonces decíamos que hoy estamos a 9 de septiembre, entonces la fecha de entrega va a ser para el día 16 de septiembre. Ojo, yo no les estoy dejando tarea para que lo hagan el 16, sin embargo, tienen para entregarlo hasta el 16, para que después no se vayan a sentir ahí agredidos de mi parte. ¿Sale? Porque esta actividad no implica mucho esfuerzo, así que bien lo pueden hacer en el día de hoy y subirlo al rato, ¿no? Pero bueno, sin embargo, lo vamos a dejar hasta para que lo puedan entregar el 16 de septiembre, hasta antes de que tengamos clases. Y tenemos clases de 2 a 3, así que hasta las 2 de la tarde entonces. Hasta antes de las 2. Fecha límite. A ver, ¿no? Ahí está para que quede abierto. Lo estoy configurando para que tipo de retroalimentación. Ok, perfecto. Bueno, ya lo pueden checar entonces en la plataforma, que ya está activa la actividad. Ahí abajo dice actividades. Ah, no, la que activé fue otra. Espérenme tantito. Ok, ya habíamos dicho para el 16 a las 14 horas. Ok, lo dejamos abierto para que ustedes puedan, bueno, para quien se retrase pueda seguirlo subiendo. Ok, ahí está, chicos. Está como actividad 1. Si tienen oportunidad de entrar, chéquenlo. Ya para que lo revisen, que ya está ahí. Sí, ya está ahí. Perfecto. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que agregar. Pues de mi parte no, profe. Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si no hay preguntas, comentarios, sugerencias o amenazas, pues yo me despido. Cuídense mucho, pórtense bonito y que tengan buen provecho. Saludos a todos. Gracias, igualmente, Inge. Gracias, Igualmente. igualmente. Saludos, gracias. Alejandra Inge, provecho. Gracias.